En este video vas a ver causas de una enfermedad física, de una opresión o posesión espiritual o satánica. Pasos para iniciar un proceso de sanación y liberación. Y recomendaciones finales para fortalecer el proceso de liberación. Van a abrir el libro en la página 42, por favor. Vamos a dar una breve explicación que hace falta. Tratar de hablar o de orar por liberación no es como tan sencillo. En primer lugar, porque nosotros en la iglesia tenemos una ignorancia crasa, terrible. ¿Por qué? Cuando el Señor envía a su pueblo y que empiece a caminar por el desierto, es por algo. Estamos pagando la consecuencia del primer pecado, el pecado de Adán y Eva. Y este pecado se sigue repitiendo constantemente porque es el pecado del papá y de la mamá. Porque es el pecado de la carga genética. El alcoholismo de los abuelos, tatarabuelos, etcétera, se sigue repitiendo hoy. Las consecuencias de ese madre solterismo, de los adulterios, de las uniones libres, se sigue repitiendo hoy. Nadie se puso a pensar en las consecuencias de visitar brujos, hechiceros, curanderos. Nadie se puso a pensar eso. Entonces resulta que por eso la mayoría de las veces los que trabajan en liberación, con todo el respeto, pero no lo saben hacer. Yo no puedo sacar un espíritu, una entidad satánica o espiritual que haya en una persona, si primero no investigo dónde está la causa. Hacer hijos es muy fácil, tener hijos sanos, muy difícil. A la larga, rezar es fácil, pero rezar sin contenido no vale la pena. Por eso nosotros nos hemos hecho un esfuerzo desde hace más de 37 años, de buscar las causas del por qué un ser humano puede estar poseso, o por qué le entró el maleficio. Es que el problema no es el maleficio, el problema es cuál es la puerta abierta que tiene la persona, o la familia, o la empresa, o el trabajo, para que le entre el maleficio. ¿Cuál es la causa? Y aquí es donde está el problema. Por eso la mayoría se meten en la grande cuando se pueden atorear endemoniados o una bruja y no saben trabajar. Voy a hacer un resumen breve. La primera causa de una posesión satánica espiritual o de una opresión o posesión espiritual, la primera es la ignorancia física, moral y espiritual de todos los antepasados. Adán y Eva no midieron el alcance de violar ese mandato que Dios dijo: pueden comer de todo menos de lo que está en el árbol del bien y del mal. Nadie midió la consecuencia. Como nosotros hoy tampoco medimos la consecuencia de nuestros pecados. Usted se montó en una moto borracho y ¿qué le puede esperar? Un accidente. ¿La culpa la tenía la moto o la tenía usted? Si usted se monta en un carro sin frenos y sabe que está sin frenos, ¿la culpa es del carro o la culpa es suya? La culpa es suya. Y hay un problema, que en el sacramento del bautismo se aplica una unción que se llama el óleo de los catecúmenos.
Y allí hay un mini exorcismo de 7 renglones que desde mi concepto, desde lo que yo conozco, nos saca una cucaracha. ¿Qué quiere decir eso? Que esa oración está mal aplicada. Que lo mínimo que se tenía que hacer en el sacramento del bautismo era el exorcismo de León XIII, ordenado a la iglesia en el año 1898. Pero si no lo aplicamos, entonces ¿cómo va a entrar el bautismo? Porque hay tantos bautismos que no son válidos. Porque el bautismo se lo robaron. Pusieron un muñeco, pusieron un billete, pusieron cualquier cosa, se robaron el bautismo. Y desafortunadamente el sacerdote, el diácono, la persona que hizo el bautismo no se dio cuenta. Por eso hay muchos bautizos que son nulos. ¿Por qué? Porque el sacramento no entró. Consecuencia de los antepasados, las iras, las rabias, las maldiciones, las consecuencias de pecados. Por ejemplo, hemos dicho esta semana, una persona que asesina a alguien, la genética queda maldita hasta la 20ª generación. Ojo, hasta la 20ª generación. Y cómo cobra el cielo y cómo cobra el infierno el homicidio de un aborto, lo cobra equivalente a 10 homicidios de adulto. Luego la genética queda maldita hasta la 200ª generación. Póngase a pensar. Desde el año 1960, la Organización Mundial de la Salud, los Illuminati, los masones políticos, la masonería negra, el comunismo y los musulmanes empezaron a proliferar en los anuncios de un control de natalidad. ¿A base de qué? De abortos. Luego, desde el año 1960, la genética está maldita. Y lo malo es una cosa, con el respeto de todo el mundo. Pero los que sabían o los que mínimamente debían conocer la parte moral, no hicieron nada para sanar el problema. Luego entonces, toda mujer y todo varón que permitieron la planificación familiar artificial, cualquiera que haya sido, desde el simple preservativo, todo lo que han hecho está maldito. Y se lo demuestro cuando quiera, como quiera y a la hora que quiera. Para que veamos por qué estamos endemoniados. Porque todo el mundo corre a vacunarse ahora porque tiene miedo de la muerte. Pero no tienen miedo de que el día que se mueran habrá un juicio. O Dios o el diablo. Por ejemplo, otra ignorancia física, moral o espiritual. Los adulterios cometidos anteriormente, la creencia en agüeros, en supersticiones, en el ocultismo, todo eso va maldiciendo la genética. Por ejemplo, alguien, a mí no se me olvida esa persona por allá en algún lugar del mundo, que una mamá le nacían solamente varones. Y entonces le dijo a Satanás que ella le entregaba su alma a cambio de que le diera una hija. Y que cuando la hija naciera se la podía llevar cuando quisiera. Y el diablo le dio una hija. Y a la pobre niña le dio una leucemia muy brava, muy violenta y rápidamente se murió. La niña, ¿qué hizo? Se posicionó de todos los hermanos y dice una cosa muy sencilla. Si a mí me mataron, que se mueran ellos también. Y mueren en accidentes, todos se accidentan, todos están enfermos. Ignorancia física, moral y espiritual. Ignorancia. Por ejemplo, la tintura de cabello, en especial cuando la mujer está en embarazo, todo el químico que entra por el cuero cabelludo va a afectar el cerebro de la criatura que está en el vientre.
Las mujeres que están en embarazo se han puesto a pensar en la consecuencia que esto trae frente a sus hijos. Nunca. Se pusieron a pensar en los pactos de sangre, intentos de suicidio, los pactos de sangre de aquellos que nos enamoramos, los tatuajes, los piercings, etc. ¿Lo pensaron alguna vez? Nadie. Dios no tiene la culpa de nuestra ignorancia física, moral y espiritual. Culpa nuestra. Y lo malo es una cosa, que la iglesia tenía que preparar el terreno del Señor. No era cuestión de sacramentalizar, era cuestión de preparar el terreno para que la semilla, la palabra de Dios, pudiera dar buenos frutos. ¿Los está dando? No. ¿Cuántos en los antepasados en línea genética de religiosas, religiosos, sacerdotes, tuvieron un antepasado que quiso ser sacerdote o religioso y no pudo? Entonces, ¿qué hace? Maldice la genética y le dice a Satanás que nadie en la vida desde su descendencia pueda ser sacerdote o religioso o religiosa. Y entonces la persona entra a ese convento, a ese monasterio, a ese seminario y se tiene que salir. ¿Por qué? Porque el pacto era ese. ¿Por qué juzgamos entonces a los sacerdotes? ¿Por qué juzgamos a las religiosas? ¿Por qué juzgamos, por ejemplo, otros? Como yo no pude ser feliz en el matrimonio y como el matrimonio se me desbarató a mí, que entonces toda la genética de mis sucesores nunca pueden ser felices en el matrimonio y que entonces se desbaraten. Y eso se da. ¿Usted qué va a hacer? Yo no tengo la culpa de que no conozcan las incidencias del mal. La segunda causa, ojo, la carga intergenérica. La primera era la ignorancia, ahora hablamos de ¿qué? La carga intergenérica, que viene de ese alcoholismo, que viene de esa drogadicción, que viene de esos homicidios, que viene de esos robos, que viene de las maldiciones de un papá, una mamá, unos antepasados, que viene maldición. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer entonces? Las bendiciones traen bendiciones intergenéricas, pero las maldiciones traen maldiciones intergenéricas también. Y traen enfermedades, posiciones, depresiones, opresiones, vicios, defectos, angustias, ruina económica, inestabilidad afectiva y laboral, ligaduras satánicas, esotéricas, ocultistas, bipolaridad, paranoia, esquizofrenia, etc. ¿Dios tiene la culpa? No, la tenemos nosotros. El arte de los esotéricos de amarrar a una persona porque yo quiero que sea mía. Alguien me decía, padre, pero es que yo no la puedo dejar, no la dejo de llamar y no la... Seguramente que lo amarraron. Y eso sigue sucediendo. Decimos en el libro, hay vicios, defectos, ruina económica, enfermedades intergenéricas que se dan por diversas causas. Como por ejemplo, consecuencia de los antepasados. Consecuencia de consagraciones en la descendencia que hizo un antepasado al infierno. Consecuencia de maleficios, ofrecimientos y consagraciones al infierno, consecuencia de injusticias cometidas por los antepasados. Yo conocí en Bolivia un caso donde toda la familia siempre morían secos. ¿Y cuál era el problema? Que el dueño de un gran territorio de ese sector era un rico español. Y a los esclavos los amarraba, los martirizaba y en las heridas les ponía sal y los dejaba al sol y al agua. Y uno de ellos le entregó su alma a Satanás con tal de que los descendientes de ese señor todos murieran secos, todos. Iban más de 15 generaciones y todos morían secos, sin poder comer nada. Si nosotros supiéramos medir las palabras para no caer en la tentación
de esas aberrantes consecuencias, nuestro mundo y nuestra familia sería muy distinto. Por ejemplo, las maldiciones que suelta una mamá o que suelta un papá. Y máxime cuando ese hijo, esa hija recuerda las maldiciones. Es que mi mamá me maldijo, es que mi papá me maldijo, es que mi hijo me maldijo. Usted está actualizando la maldición y por lo tanto ese actualizar la maldición le da más poder a la maldición. ¿Qué culpa tiene Dios? Por ejemplo, hay unas maldiciones que son bíblicas. Maldito aquel que no guarda los mandamientos de la ley de Dios. Maldito. Porque no guarda los mandamientos de la ley de Dios. Maldito. Y esa maldición va pasando de generación en generación. Maldito aquel que no paga el diezmo y la primicia. Maldito, porque le trae la ruina económica. Maldito aquel que pone su confianza en el hombre y su corazón en la pasión. Maldito. Porque su descendencia va a ser así, permanentemente maldita. Ojo, una muy grave. Maldito aquel que hace el trabajo de Dios con pereza o que no lo hace. Porque aquí hay un problema grave. ¿Usted le preguntó a Dios para qué había venido a este mundo? ¿Cierto que no? Entonces, ¿para qué vive? ¿Para qué es religiosa? ¿Para qué es sacerdote? ¿Para qué es profesional? ¿Para qué? Dense cuenta ustedes, señores, dónde está la causa y la consecuencia de los problemas que usted tiene a nivel espiritual. Ojo, la tercera causa es muy delicada porque son los traumas emocionales que vienen desde el vientre materno, que se hayan vivido y que no se hayan aceptado, asumido y superado. Es que mi papá no me quería dejar nacer. Tenga para que lleve. Es que mi mamá no quería que yo naciera. Tenga para que lleve. Ese rechazo abre un espacio tan grande en el alma y en el espíritu de la persona que es rechazada, que de ahí en adelante nunca podrá aceptar a su mamá y nunca podrá aceptar a su papá. Ojo a eso. ¿Cuántos embarazos fueron rechazados? Y aún más, abramos un espacio aquí donde todo el mundo juzga. Eso se llaman heridas emocionales. Por ejemplo, después de un embarazo donde hubo un aborto, el niño o la niña que nace viene con la posesión espiritual de su hermano o de su hermana. Y hay un problema grave. Si ese embarazo era un niño y la que vino después es una niña, esa niña va a ser lesbiana porque dentro de ella está el espíritu del hermano y por eso va a buscar siempre ¿qué? Una mujer. O viceversa. Si lo que había en el primer embarazo era una mujer, el espíritu de la mujer se va a posicionar del hermano que nace enseguida. Por lo tanto, ese espíritu de niña que va a buscar un varón. Por lo tanto, no son culpables. Miren cómo se mide todo esto. Miren, analicen para que sepan que esto no es un chiste. Y una cosa más grave todavía. Los embarazos de adulterio, los embarazos de uniones libres, los embarazos, ojo, los embarazos con maleficios. Todo esto va a ser una brecha grande en la vida. Pero me voy a detener, ojo, toda la problemática que hubo a nivel de la pareja durante el embarazo, todo eso se paga. Los rechazos de los embarazos, los conflictos de la pareja durante el embarazo, maltrato físico, psicológico, moral, drogadicción, separaciones, alcoholismo, brujerías, etc. Haber sido concebido por violación, por incesto, por fecundación in vitro, después de abortos provocados. Ojo que la más maldita de esta es la fecundación in vitro, porque tienen que coger 5 criaturitas, 5
niños engendrados ya porque los unieron en un laboratorio. Allí los colocan en la trompa de la mujer y entre ellos se tienen que matar para que quede solamente uno. Ojo, a ustedes habían dicho eso, yo no tengo la culpa. Atención, el que los padres hayan sostenido relaciones sexuales durante el embarazo de la persona. No hay cosa más peligrosa en la vida que las relaciones sexuales de la pareja estando la mujer en embarazo. Porque cada eyaculación del varón va al cerebro de la criatura. Ojo, se lo estoy diciendo y tengo muchos elementos para demostrárselo. Atención. La concepción con ayudas esotéricas, que los medios de José Gregorio Hernández, secretaria de cualquier espiritista, todo eso se paga y lo paga esa pobre criatura. El dormir con los padres durante largo tiempo, años, no es que va a dormir con nosotros. Ese pobre muchachito, esa muchachita se dio cuenta de las relaciones sexuales del papá y de la mamá. Aquí vino un médico y era bisexual. Le pregunto, ¿usted durmió con su papá y su mamá mucho tiempo? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 10 años. Y entonces, no, yo me di cuenta cuando mi papá y mi mamá tenían relaciones sexuales, pero también me di cuenta cuando mi papá abusaba de mi mamá o mi mamá soportaba las relaciones sexuales anales. Por eso, muchacho, médico es bisexual. Ustedes han oído las consecuencias de esto. Ustedes religiosas y ustedes, señores tan católicos, ¿saben decir la verdad a tiempo? Yo no tengo la culpa que no la sepan. Ojo, la muerte de seres queridos, rechazos, castigos, problemas afectivos, violaciones, abusos sexuales, decepciones, frustraciones, accidentes, etc. En especial cuando muere alguien que esa persona fue muy cercana a quien quedó vivo. Los maltratos físicos y psicológicos, el bullying, el virtual, etc., hoy más que nunca. Todo esto trae también una última, que son las enfermedades traumáticas, asma, dislexia, invalidez, cáncer, enfermedades infectocontagiosas y o terminales. Todo eso abre el panorama de una posesión satánica o espiritual en una persona. La cuarta es el pecado. Ya no es el pecado de los antepasados, ya es el pecado personal. Y allí, ojo, ¿qué es pecado? Es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna, dice San Agustín. Y en eso usted tiene que revisar todos los mandamientos y tiene mucha tela que cortar. Quinta causa. El esoterismo, creer en agüeros, supersticiones, ojo. Las prácticas de chakras, mantras, masonería, cartas astrales, I Ching, tarot, feng shui, medicina reiki, pránica, control mental, horóscopos, yoga, pilates, numerología, enneagrama, cristaloterapia, esencialoterapia, angelología, cerramiento del cuerpo, etc. Como también el desdoblamiento, viajes astrales, levitaciones, el camino del Zen, artes marciales, taekwondo, acupuntura, yagé, pusana, tabla de la ouija, tijera y cuaderno, Pedro contesta, Charlie, el uso de amuletos, atrapasueños, fetiches, talismanes, círculo de fuego hecho con azufre, velas, alcohol, algodón, el colgar la sábila, la ruda, la herradura, etc. Todo eso posesiona. Sexta, el ocultismo. Ya es directamente magia blanca, magia verde, magia roja, magia negra. Todo tipo de magia es satánico, toda, aunque sea blanca. Entonces, hacen parte también, voy a dedicar aquí un ratito, ojo. Tanto el que manda a hacer el maleficio como el que visita brujos, curanderos, hechiceros, chamanes, mentalistas y espiritistas en general, para que le resuelvan los problemas físicos, espirituales, económicos o afectivos, quedan consagrados a los espíritus infernales por la mera consulta que le hagan al brujo. El mero hecho de que vaya allá, usted queda poseso.
Hace parte también del ocultismo las prácticas de la metafísica de Connie Méndez, Hilda Strauss, Regina Once, Walter Mercado, parapsicólogos en general. Ojo, la bruja reina de Venezuela, ¿cómo se llama? María Lionza. Viene de un cacique del año 1536, que era el más brujo de todos los. Es una nieta de ese cacique del año 1536. Ojo. Entonces, utilización de medios como José Gregorio Hernández, el hermano Tomás, el indio Felipe, el indio Balanta, María Lionza, el indio Guatapurí, el indio Guayquepuro, el indio amazónico. También hacen parte del ocultismo, la veneración y adoración de la mano poderosa, de la cruz de Caravaca, de la cruz del Gólgota, las oraciones del libro de San Cipriano, la participación en la iglesia, oración fuerte al Espíritu Santo, en la participación de la iglesia creciendo en gracia y permitir la marca con el 666, el uso de los secretos para curaciones, el tener en la casa huesos o cenizas de muerto, fetiches, talismanes, amuletos, manillas magnéticas, etc. ¿Cuántos están contaminados de esto? Viene la séptima causa, movimiento pseudocientífico religioso de la nueva era. Es un movimiento corriente que pretende crear un solo sistema de gobierno, una sola moneda, una sola religión y la creación del hombre universal, que es lo que se está dando ahora. Viene impulsado por el Masterplan para acabar con la Iglesia Católica, difundido y apoyado por la masonería, quitando a Dios como centro de la vida del hombre. Está sustentado por 6 pilares fundamentales: paganismo, gnosticismo, esoterismo, hinduismo, espiritismo y masonería. Son comunes a estos movimientos de la nueva era la planificación familiar, la música rock, pop, house, metal, reggaetón con todos sus géneros y fusiones, techno, hardcore, punk, cumbia villera, tambores y bajos, psicobilly, jungla y toda música que lleve mensajes subliminales, los tatuajes, los piercing, los grupos urbanos que se denominan darketos, emos, góticos, hardcore, hippies, metaleros, punk, raperos, rasta, reggaetoneros, flyers, skinhead o cabeza rapada, los disfraces del 31 de octubre y toda literatura esotérica y de ocultismo. ¿De qué no están pintados ustedes? Aceptar y permitir la imposición e incrustación del microchip en la frente o en la mano. Y ahora es por la. Recuerden que toda persona que se hizo ya tiene el microchip. Después no se venga a quejar. La octava causa, la desesperación, consiste en perder la paz interior, rechazando la misericordia y el perdón de Dios, pérdida de la paciencia y de toda esperanza, cayendo en la ofuscación que se manifiesta en ataques de ira, rabia, violencia, histeria, celos, incapacidad de perdonar, etc. Por ejemplo, es que a usted no lo llamó la persona que usted sin saber estaba pegado a ella y usted siente una angustia y usted en el día y en la noche no duerme, de malas. Eso se llama desesperación, porque usted no le pertenece a nadie más que a Dios y esa persona no le pertenece más que a Dios. Cualquier síntoma de este estilo es satánico y significa que está amarrado a esa persona. Ojo. Toda esta ofuscación, desesperación te lleva a negar la acción del Espíritu Santo, porque la persona pronuncia blasfemia, maldice a Dios, reniega de Dios y hasta llega a apostatar de su fe. ¿No ven? El pacto. Existen 2 clases de pactos: el voluntario consciente y el involuntario inconsciente o por ignorancia. El pacto voluntario es una alianza con la jerarquía infernal, entregando su alma y muchas veces la descendencia familiar a cambio de dinero, sexo, poder, fama, invisibilidad, astucia, conocimientos ocultos, etc. Hay otros pactos involuntarios inconscientes por ignorancia, como los que se dan por la práctica de abortos inducidos, los tatuajes, los piercing, la liposucción y toda cirugía por vanidad, los homicidios, pacto de sangre entre amigos, la relación sexual cuando la mujer se encuentra con el periodo menstrual, ojo, la ligadura de trompas, la vasectomía, los matrimonios espirituales, entre muchos otros que existen. Y por último están
las maldiciones bíblicas. ¿Cuál de esta es la causa suya? Yo he dicho, lo quiero repetir hoy, que hay 3 tipos de almas en el infierno que nunca salen del infierno. Las que nunca soltaron los problemas y las quejas, es que a mí. Esas cosas, esas personas, esas almas nunca salen del infierno porque toda la vida cargaron con el resentimiento social. Resentimiento social, no existe Dios, no acepta el Evangelio porque el Evangelio es amor. Y de esas crisis de que puedan suceder, hay que buscar y leer el lenguaje de Dios. Lenguaje de Dios. Segundo, una cosa bastante grave. Aquellas almas que en la vida terrena no fueron capaces de perdonar. Y aún sufriendo en el infierno con los castigos de allí, no perdonan. Nunca salen del infierno. Y tercero, las almas que nunca pidieron perdón en la vida, aún estando en el infierno, no piden perdón. No perdonar, no pedir perdón y en especial, no leer a Dios en los signos que nos dolieron, los momentos críticos, las enfermedades, la crisis económica, etcétera. Si no leemos a Dios, no entendemos a Dios. ¿Queda claro? A partir de eso, usted tiene entonces para que usted piense y se pregunte qué hacer. ¿Qué hacer? Es la segunda parte del libro. Más importante está en el capítulo 5. Primero, se tiene que hacer una evaluación, una búsqueda a partir del libro. ¿Dónde está la causa de esa posesión, de ese problema, de ese vicio, de ese defecto? Hay que buscar la causa. Segundo, se acepta la realidad de que la causa es espiritual. Tercero, entonces se hace el diagnóstico. Cuarto, iniciar el tratamiento, proceso de liberación, y para eso hay que empezar por fomentar la fe. La fe tiene 3 pasos. Yo no sé si sus catequistas o sus párrocos o sus misioneros les han enseñado. Yo no tengo la culpa. La fe se enseña. ¿Qué es fe? Creerle a Dios. La fe se forma. ¿Cómo se forma? ¿Cómo le voy creyendo a Dios en estos momentos críticos, en estos momentos entonces hay unas oraciones que me van a ayudar muchísimo, en especial el Salmo 90 ayuda de una manera muy especial. Tercero, la fe se vive, se practica. Así como el guerrillero, el paramilitar, el abortista, el aguardientero, aquellos que son bastante atravesados, aprendieron y fueron aprendiendo. Entonces lo mismo sucede aquí. La fe se tiene que enseñar, formar y vivir, ponerla en práctica. Bien, hecho esto, entonces se inicia el proceso de tratamiento de liberación. Entonces vamos aprendiendo a renunciar diario, vamos aprendiendo a invocar, vamos aprendiendo a sellarnos, vamos aprendiendo a cubrirnos, vamos aprendiendo con el edicto, por ejemplo, y vamos aprendiendo qué es, qué es atar, qué es romper y qué es renunciar. 3 verbos que son fundamentales. Yo ato, encadeno, amordazo, quemo, clavo, traspaso, segundo, hago como yo arranco ese defecto, vicio, error, enfermedad que tengo. Segundo, rompo, deshago, disparato, pisoteo, todo lo malo que me hayan hecho. Y tercero, renuncio a esto. Oración 33 que está en su libro. Renuncia breve para los que están en proceso de liberación. Quinto paso, la excelente confesión. Preparar una excelente confesión escrita. Para todo aquel que sabe escribir la confesión. Recordar todos los pecados de su vida y tratar de mirar qué pecados trajeron la apertura de la puerta espiritual para que el malo entrara.
Sexto paso, recordar todos los traumas emocionales que hayan sucedido y hacer el rompimiento de cadenas intergenéricas como séptimo paso. Octavo paso, entonces la sanación interior. Noveno paso, renunciar a todos los defectos, pecados, errores, vicios, complejos, enfermedades que configuran los aspectos satánicos. Y décimo, la oración de liberación y o exorcismo. Los obispos tienen razón. Ojo, el exorcista de la diócesis tiene la tarea de exorcizar, es decir, de expulsar. Él puede, por su nombramiento, puede expulsar. Los que oramos en liberación, ¿qué hacemos? A partir del esfuerzo de acrecentar nuestra fe, sacamos lo malo que tenemos. Por ejemplo, una mujer va a dar a luz. No es el partero el que va a dar a luz, ni el ginecobstetra, ¿cierto? ¿Es quién? La mujer. Si la mujer no sabe pujar, tiene que aprender a pujar, tiene que aprender a respirar. Segundo, si la mujer no sabe empujar la criaturita, porque en la medida en que empujo, y tercero, si no abre las piernas va a salir, no va a salir. Es práctico. Lo mismo sucede en el plano espiritual, lo mismo. Si usted no tiene la fuerza para sacar lo que tiene allí, ay Padre, ayúdeme. Yo acaso, momentico, yo le enseño a usted. Usted no pecó conmigo, no me invitó a pecar con usted. Ojo, es usted que hizo lo malo. Por lo tanto, es usted que lo tiene que parir, lo tiene que sacar. Nuestra ayuda consiste en ¿qué? Facilitarle las oraciones, acompañarlo en las oraciones, ayudarle con elementos que van colaborando, la bebida de la Virgen, el agua de cigarrillo, que para sacar otras cosas hay otras medicinas, el citromel para lavar menjurjes que le dieron a tomar, etc. Todo eso está en ese plano en que nosotros tenemos que trabajar. De todo esto, ¿usted qué ha hecho? Empezar es de muchos, terminar es de santos. Ya no se trata de echarle la culpa a nadie. Asuma su culpa, porque usted ya no es un niño. Usted ha hecho muchas cosas porque le dio la gana. Ahora, Padre, ¿qué más se puede hacer? Penitencia. Acuérdense que yo les he enseñado que el infierno dice, el que goza pecando, la paga sufriendo. Así de sencillo. A usted no le va a salir su inquilino, su compañero interno, no le va a salir hasta que usted no se arrodille subiendo a la cruz de San Fernando. No una, no, 9, 10, 20 veces. Hasta que usted no vaya a las lajas caminando. Hasta que usted no vaya al santuario del Tambo caminando. Hasta que usted no haga ayuno y oración. Hasta que usted no perdone a todo el mundo. Hasta que usted no declare inocente a todo el mundo. Hasta que usted no haga obras de caridad fuertes. Fuertes. Grandes. No con lo mínimo. Y hay una cosa que es grave, barra la casa. Primera penitencia para todos los que van a participar en la oración de esta tarde es tomar la decisión de barrer la casa. ¿Qué es barrer la casa? Mueva los armarios, mueva los colchones de su habitación, mueva las cobijas, mueva todo, absolutamente todo. No me diga como dijo una viejita, Padre, es que si muevo la cama me mojo. Entonces arregle el techo. ¿Sí? Hay unos sacramentales que se llaman el agua, la sal y el aceite exorcizado. Cuando usted pone en las esquinas, ojo, en los ángulos, la sal exorcizada y al día siguiente amanece mojada o en agua, eso significa que su habitación, su casa, su oficina está infestada satánicamente. Para eso, ¿qué se hace? Se hace un exorcismo
que está en el libro. Vamos a buscarlo para que en vez de llamar al padre Guillermo, usted trabaje. A toda hora ese padre Guillermo, padre Guillermo, padre Guillermo, y no dejan ni dormir. Y un día le voy a decir al diablo que se vaya allá y los acompañe. Ojo, en la página 220, oración 132, exorcismo de una casa atormentada por el demonio. Esto lo puede hacer usted. Dice el adagio, en caso de guerra cualquier hueco es trinchera. No hay sacerdotes ni religiosas y religiosos que le hagan el favor, hágalo usted. Son unas oraciones. El primero se hace regando la sal por los ángulos, pero después de que hayan movido todo lo que estaba en la casa. María Paula, ¿me da permiso decir algo? Esta semana, pues en estos días murió Jesús David y se supone que habíamos sacado todo, porque cuando muere una persona se tiene que sacar absolutamente todo. No debe quedar nada de la persona, nada. Ellos habían sacado y en estos días un perrito que tenían, el perrito ladraba y ladraba y ladraba debajo de la cama. Fueron a buscar y era una maleta. Y en la maleta había un buzo que usaba Jesús David. Miren lo que puede detener el alma o el espíritu de una persona. Ojo, tienen que sacar todo. Nada de, es que se lo voy a dar a mi mamá o a mi papá, a nadie. Dénselo a los pobres, pero a nadie de la familia. ¿Queda claro? ¿Cómo más podemos reforzar este exorcismo que está acá? Entonces, primero se hace con la sal, después se hace con el agua, con un spray y después con el incienso. Todos tienen que estar exorcizados. Atención, queremos reforzar esto bien, entonces tomamos en la página 95 del libro de oraciones. Página 95 está el exorcismo de León XIII. Y también les va a ayudar para servir y colaborar en esto. Atención. Estas son las cosas materiales que hay que hacer. Coloque en su casa, en las ventanas, una medalla de San Miguel o una medalla de la Inmaculada o un Cristo. Otros son devotos de San Benito. Bueno, ponga San Benito. Para mí es muy importante San Miguel, la Inmaculada o la Milagrosa, cualquier medalla de la Virgen y un Cristo. A usted le gusta una cruz. Acuérdense que para lo que viene, el Señor dijo que en la puerta, en la parte interior de la puerta, y ojalá en la exterior haya pegada una cruz, porque será lo único que nos va a salvar. Será lo único. Si deseas ayudar con tu donación a las obras del Padre Guillermo y de la Fundación Monte Alvernia, puedes enviar tu aporte con los siguientes datos.